accidentes por quemaduras en esta época del año. Por lo que trascendió, no se habrían reportado muchas quemaduras en la Navidad, ¿no? En la medida que hubo menos pirotecnia, pero eso fue más una suerte de percepción que datos oficiales. Así que estamos recibiendo a Beatriz Manaro, que dirige el Centro de Quemados del PDE Rosell. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estuvo el 25? Bueno, este año, primero agradecerles a los medios porque es el 7º año que hacemos la campaña y creo que insistir da su resultado, porque de hecho me encuentro con gente en la calle y me dice los mangos de la olla para adentro, Sí. los termos cerrados, o sea que evidentemente... Llegó el mensaje. Claro, se está llegando, porque aparte es muy gracioso que estén diciendo eso, o sea que por lo menos lo que uno predica llega a buen término. Y yo lo que quiero explicar, que cuando nosotros comentamos, hablamos, por ejemplo, lo que el Centro de Referencia Nacional, que es el PDE Rosell, recibimos todos los niños con quemaduras con ciertas características. Y cuando nosotros estamos reportando las cifras, es la que nos reportan los diferentes cirujanos plásticos de distintos departamentos o distintas entidades de atención en Montevideo. Pero tenemos que aclarar también que hay departamentos que no tienen cirujano plástico. O sea que puede haber algún tipo de quemadura, puede ser atendido por otro especialista, un dermatólogo, un pediatra, un médico o un cirujano general, y eso a nosotros no nos llega al reporte. ¿De acuerdo? O sea, lo que nosotros estamos comentando es que a nivel de lo que corresponde a la Sociedad de Cirugía Plástica, los cirujanos plásticos que están atendiendo, hubo una disminución de un 60% en lo que corresponde al 24-25. El perifiesta, que significa la semana anterior y la semana posterior, hubieron accidentes por pirotecnia en niños, obviamente, con quemaduras de mano y con lesiones. Pero obviamente que disminuimos. Pero queremos tener en cuenta que cuando decimos la cifra, hay que tener en cuenta eso, que no es un relevamiento total del país, porque no se puede realizar. Está claro. Bien, pero hubo una disminución. Sí, o sea, comparativamente este año, el 22 con el 21, hubo disminución. Bueno. Creo que también hubo una disminución de lo que es la pirotecnia en sí. Sí, también. Creo que estamos entendiendo también que la pirotecnia, debido a las múltiples asociaciones que hay, como la de los animalistas, ambientalistas, la de los chicos autistas y los adultos mayores también, que hoy día están trabajando, bueno, se está concientizando en ese sistema de que un segundo puede ser... Ahí está, Beatriz, ahí va, asustalos porque está bueno. La quemadura de un viejo es distinta a la quemadura de un chiquito, o sea, el chiquito que se quema bien quemadito con pólvora de estos cohetes. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse y si se recupera? La pólvora produce dos tipos de lesiones. Una es la quemadura, como tú bien dijiste, y otra es la lesión. Normalmente, como uno lo agarra en la mano, es lesiones en la mano. Ejemplo, el del lunes pasado es una amputación parcial de un pulgar, dedo fundamental para la oposición, que nos diferencia del resto, tú lo sabes bien, y lo que corresponde a una lesión de un índice. O sea que la pinza de ese niño que tiene 3 años está alterada para el resto de su vida. ¿Qué implica? Que una lesión de niño es una lesión para el resto de la vida del punto de vista funcional. O sea, funcionalmente va a tener limitaciones en muchas cosas que quiera hacer. ¿Qué edad tenía ese niño? 3 años. 3 años. Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, ese es el tema. Hay la responsabilidad del adulto, ¿no? Sí, está bien. Claro, pero irresponsabilidad del adulto. 3 años. Pero está bueno que Beatriz cuente para que vea, se quemó. No, son trastornos y lesiones que son sacando la amputación, ¿no? La quemadura en La quemadura también. Las quemaduras que pueden ser de primer grado, que es la roja, que te puede arder mucho, que por eso de primer grado... La menos grave, digamos. Las menos graves son las que más molestan. Claro. ¿Ah, sí? Claro. Porque la superficie que se quema es menor, entonces son las terminaciones nerviosas y generan dolor. Cuando tú tenés una anestesia es que se quemó toda esa terminación nerviosa, ese folículo, con la terminación o sea, el folículo piloso con la terminación nerviosa completa, que implica toda la dermis, y ahí no tenés nada, tenés anestesia. Son más profundas. Claro, y vos decís, qué suerte, me quemé menos, me quemé mucho más. Y esas normalmente requieren cirugía. Y no una. Perdón. No una. Creo que ibas a contar, ¿esto fue un accidente, lo del niño? ¿Cómo Sí. fue? Estaba jugando con una bomba. Ah, él le estaba manipulando la bomba. Sí, o sea,
Los relatos reales pues nunca podemos saber, como cuando los niños se queman en la casa y te dicen, cuando tienen 3 meses, te pueden decir, el niño se quemó. Con 3 meses el niño se quemó. ¿Y cómo se quemó? Estaba con el termo. Usted me quiere hacer creer que yo tengo que entender que un niño de 3 meses estaba tomando... Claro, claro. No, o sea, son los accidentes, mal llamados accidentes, porque un accidente no es eso. Exacto, porque el accidente es algo que no se puede prevenir. Todo Exacto. Estas son cosas que se pueden prevenir si se tiene conciencia. Bueno, el tema de la quemadura de mate es lo más frecuente. y ahora Sigue siendo lo más frecuente. la cifra que estaba recién en el Zócalo, 80%. O sea, los accidentes domiciliarios, o sea, el 80% es la causa de la quemadura de los niños. 80% es dentro de la casa. Y agua caliente. Y el agua caliente es el otro Y vapor. 80%. El vapor quema más que el agua caliente, ¿no? Sí, pero no es tanto el vapor lo que vemos. O sea, lo que vemos es el termo y el mate. Del 80% de los casos sigue siendo el rey. O porque estás tomando mate con el niño, o porque dejan el termo No, abierto en el piso o y el además, chico de la tira. además, se va a hacer el termo bajo el brazo, te agachás Y lo al rociás niño al y lo chiquilín. rociás de agua. En la Exactamente, cara, en la es así. cara. Es así. Porque hemos tenido, aunque parezca mentira, niños que se han ido de alta del Pereira Rosell y te dicen, está quemado. ¿Cómo si se fue de alta de la maternidad hace una sola? Llegó a la casa, vino el vecino a saludarlo con el termo y el mate y lo quemó. En esos casos, O sea, antes... perdón, ahí estás hablando de Horas. horas de nacido. Y bueno, No, es terrible. Es real, o sea, todo lo que estamos No, comentando te son creo. pacientes que tenemos, que él sabe, No, pero- cuando uno comenta algo, Sí. está referido normalmente a un Sí, paciente. no son anécdotas casuales. No, Claro. por Una eso realidad. quería Porque tú, reafirmarlo. cuando estás hablando, por ejemplo, del niño del pulgar, las brasas, que tú me preguntás, hoy en día se hacen fogones, no se apaga bien, están los niños, ya tenemos, con quemadura de planta de pie por pisar las brasas. O sea, Y además no es una cosa que le arreglás, fue a la emergencia, ya quedaste, ya no. Tiene que seguir yendo por porque hay supuesto, cirugía. la curación, ya sea de cualquier quemadura, no es una curación. Por eso. Es un trastorno familiar que después, normalmente, cuando uno le dice tiene que quedar internado o tiene que venir varias veces, la culpa la transmiten al médico. ¿Pero por qué? Le digo, bueno, está acá por algo. O sea, y es en ciertos ambientes implica que si tenés más niños, ¿cómo lo dejás? Porque tiene que estar un padre con ese niño internado. De repente, el promedio de internación, el promedio son 20 días. 20 días. No, es de loco. Normalmente se puede exceder el máximo que hemos tenido internados, quemados graves, de 80% de superficie corporal, hasta han tenido 11 meses de internación. Y más allá de Sufre. la Ibas a decir quemadura... Ah, Te no, termino quería, pregunta. en estos casos, ¿no? Obviamente estamos hablando de responsabilidad adulta y de que todo se Exacto. puede prevenir, pero en el caso de que suceda un accidente de este estilo, en el interín, mientras Agua el fría. niño está quemado, agua fría. Puede escuchar remedios Ponerlo- caseros, pasta de dientes, no, un montón de cosas. Abrir ¿Qué la se hace? canilla y ponerle bajo el agua. Para que Cualquier Y tipo, varios a cualquier, minutos, cualquier Claro. tipo de quemadura, el Sí. agua fría. siempre, porque baja la temperatura, entonces al bajar la temperatura baja la profundidad en la que se va a quemar. O sea, de primer grado es más superficial, segundo más profunda y la de tercero la que estábamos comentando que tiene anestesia, que no sentimos nada. Pero al nosotros a poder enfriar la temperatura mejoramos, digamos, Pero no es poner la canilla, lavarse las manos y se quemó Exacto. este niño y ya está, se lavó, no. O sea, dejarlo Un rato. bajo O sea, el agua ningún corriente. pañito, nada. se puede poner, ¿Sí? pero lo ideal es poner el Ok. agua. Sí, No agua tampoco corriente. el hielo. Ah, O sea, claro. ¿viste? Ponerle Quema. hielo tampoco porque también produce un tipo de quemadura. Ok. Quemadura Más por en, frío. Sí. además en niños tan chicos, de ¿verdad? Totalmente. Que yo no, me sorprendo de esto que estás diciendo. No, es real. No lo sé, pero no deja de sorprenderme. Porque Bueno, aparte- un niño nosotros de- también, porque a nosotros, o sea, por más que cuando explicamos que nos llaman y te dicen, tienen una consulta de un niño que se fue, digo, ¿cómo si se fue? Está quemado ya, ¿no? No, A veces no no, puede entendemos. Y a veces, aunque parezca mentira, dentro del lugar de asistencia, cuando una madre habla con otra madre o algo, a veces se produce la quemadura también. Entonces estamos tratando de que todo eso se tenga en cuenta y que se puede prevenir. Acá estoy viendo que están poniendo las placas, no que eso es importante. Todo lo que se está diciendo ahí es lo importante. La pirotecnia también, como se ponía ahí, actúa sobre los animales, obviamente por un problema de audición. Entonces los animales tienen un desequilibrio emocional y agreden más. Entonces en esta época siempre hay más accidentes por mordedura de perro, ¿no? Que también es otra cosa frecuente. Bueno, esta es una época complicada con las quemaduras de sol. ¿no? También. ¿Qué se ve frecuentemente en verano y también cuáles son los consejos para Bueno. no tener esas quemaduras altas? Porque sabemos que el sol está cada vez más bravo. No, y aparte... No, y por que bajan ejemplo- a la playa a las 11 de la mañana. Exacto. Con ese niño que salió de la maternidad hace una semana. Claro. O sea, Vos tenemos- tomás sol, Beatriz, ¿eh? A mí no me engañes.
¿Qué? ¿Tú tomas sol? Yo tomo mucho sol. Toda la vida. Soy de Playa Honda, era Playa Honda. La playa más linda, la playa más linda. Y te digo más, me tomé una semana de licencia y esa semana hice vuelta y vuelta. O sea, lo que yo hago no es lo que... O sea, nunca se explica con el capaz que lo ejemplo. haces a alguna hora apropiada. Por supuesto. ¿Y voy qué a las hacemos con 7, los niños? Voy a las 7 de la mañana. Muy bien, muy bien. Bien tempranito. Los niños, obviamente, no hay que llevarlos en el horario de las 11 a las 3 de la tarde. Que no se quiere alguien que porque lo lleve y me pongo debajo del árbol, como dicen, yo estaba debajo de un árbol. Bueno, el árbol no es una pantalla, por lo tanto filtra y pasan los rayos. Y debajo de la sombrilla. tampoco la Si la sombrilla. sombrilla no tiene filtro UV. Exactamente. Entonces digo, no pueden ir. Si van, ahora hay unas remeras de manga larga con protectores que no todo el mundo puede acceder porque todavía siguen siendo caras. Caras, sí. Tratar de ponerle mucho protector solar, sombrero, lentes, se están viendo las lesiones a lo largo de la vida por lesiones oculares por exposición solar. Y También tratar... lentes que tengan filtro UV. Bueno, porque si no- claro. Claro. Porque El tema es comprobar que todo lo que Claro. dicen que tenga filtro UV tenga Bueno, filtro UV. Claro. No Porque al revés. Sí, no claro. comprarlo en la calle ni en la feria. Hay Hay gente que compra difícil. los lentes en la calle. Igual. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta final? Brevísima. Cuando dice, porque tenemos una discusión acá con los profesionales, que son ellos tres, cuando dice protección 30, 60, quiere decir, vos me corregime, cuando dice 50 o 60, que te protege Protector 50 solar. protector solar, que te protege 50 minutos. No. No, ya te lo aclaré yo. No, la otra no, vez. No te no, no, crees, no, no te no, crees, no, claro. no. Está Que- anciano. Sí, sí. No, no es no. Hay versiones encontradas de lo que dijiste vos, de lo que dijiste vos y No los... es que te proteja tanto No, más, no. es el tiempo. No, pero es el pero tiempo escuchá lo que te digo, retarda la Dani, aparición. escuchá lo que estoy diciendo. O sea, que el factor ese está determinado, la cantidad de tiempo de protección va por ahí. No. No. O sea, el tiempo de protección normalmente son 6 horas, o 4 horas si no te expones en el agua. Bien. Si tú te vas a zambullir, cada vez que tú salís del agua tenés Tenés que que colocarte embadurnarte. nuevamente protector. Y la capacidad que hablan 30, 40, 50 Sí. es la capacidad de filtrar los rayos. Bien. O sea, filtra un 50, filtra un 30, filtra un 15, un 10 es nada. Es la capacidad que tiene de filtrar los rayos. Ya lo voy a Lo contestar. razonable es 30 ahora. para arriba, ¿no? Normalmente se entiende que después de 30 prácticamente son todos 30, 40, 50, no hay gran diferencia y es Pero es lo deseable. lo deseable. Es lo un deseable. Y no se ve 30%. mucho ya, 10, 15 yo ya no se ve. No. Se ve de 30 para arriba. La Que es el venta... protector, realmente. sí. Menos de eso no. Muchas gracias, Beatriz, Por favor, venir. muchas Un gracias gusto, a ustedes. Gracias. Agradecidos porque Por por ser el favor. séptimo año podemos decir que ha disminuido. Es una buena la noticia, incidencia. pero hay que seguir. Por eso digo, cuidándose. no hay que descansarse. Cuando no se descansa, pierde. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz Felices año, fiestas. Beatriz. Feliz año.